Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrega de Lógica para las carreras de Ciencias de la Computación. Mi nombre es Valentín y en esta presentación vamos a estar charlando de esto que vamos a llamar lenguaje lógico. Pero antes de meternos de lleno en el tema, vamos a tratar de crear un poco de contexto para poder discutir. Y bueno, ya en la presentación anterior le robamos algunas ideas a Smoothian y sus laberintos lógicos. En esta presentación vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Y en particular vamos a seguir metidos en esta isla de los caballeros y mentirosos. Y recordemos que esta era una isla muy particular, ¿no? En esta habitaban caballeros que decían siempre la verdad y mentirosos que siempre mentían. Y sobre esta isla, Smoothian nos invitaba a razonar de manera lógica en base a ciertos acertijos. Y en la presentación anterior resolvimos uno de estos acertijos, pero ese era uno solo en particular. Como ese hay muchos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar otro acertijo en donde un día Marco Polo llega a la isla y se encuentra con dos habitantes, llamémoslos A y B, y antes de que Marco Polo pueda decir nada, A dice, ambos somos mentirosos. Podemos en este caso saber qué es A y qué es B. Y como ese, tenemos otra versión del mismo acertijo en donde A dice, al menos uno de nosotros es un mentiroso. Y una tercera versión, si uno quisiese, del problema en donde A dice, ambos somos del mismo tipo, ¿no? Y en todos estos casos también los invito a pausar el video y a que piensen en las soluciones a estos acertijos. Pero habiendo dicho esto, hoy no vamos a charlar sobre la solución o sobre las soluciones de estos acertijos, sino que vamos a tratar de exponer algunas de sus características básicas y ver cómo esto nos lleva a hablar de lenguajes lógicos. Entonces, teniendo esto en cuenta, consideremos el siguiente acertijo, ¿no? A dice, al menos uno de nosotros es un mentiroso. ¿Qué es A? Y bueno, a la hora de responder cualquiera de estas preguntas, ¿no? O más generalmente, ¿no? A la hora de resolver un problema, uno siempre tiene que tratar de entender qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Y nos están pidiendo que resolvamos o que digamos qué es A, si es que podemos. Y en este caso las instrucciones son súper claras, ¿no? No hay como mucha ambigüedad en cuál es nuestro abanico posible de soluciones o qué tenemos que hacer. Sabemos que A va a ser un caballero, que A va a ser un mentiroso, que un caballero no es un mentiroso, que un mentiroso no es un caballero, que no se puede ser las dos cosas y que se es al menos una, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo responder esta pregunta? ¿O cuál es la respuesta a esta pregunta? Parece estar bastante bien delimitada, ¿no? Pero obviamente, para poder responderla de manera adecuada, tenemos que poder responder algo un poco más básico, ¿no? ¿Y qué es esto más básico que tenemos que responder? Bueno, es nuestro punto de partida. ¿Cómo o cuál va a ser el primer paso que vamos a dar para construir nuestra solución, ¿no? Y eso implica responder a qué dice A, ¿no? O qué dice A exactamente. Y fíjense que en este caso ya no es tan clara la cosa, ¿no? Las instrucciones empiezan a ser un poquito más vagas acá, ¿no? Porque A dice, al menos uno de nosotros es un mentiroso. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que él es un mentiroso y B es un caballero? ¿O que él es un caballero y B es un mentiroso? Está diciendo que si él es un caballero, entonces B es un mentiroso. Y si él no es un caballero, entonces B no es un mentiroso. Está diciendo que él es un mentiroso si solo si B es un caballero. O está diciendo que él es un caballero si solo si B es un mentiroso.
que acá los invito a pensar un poco en, ¿hay o no algunas sutilezas en estas distintas maneras de interpretar qué dice A? Y obviamente, ¿no? Ahí empiezan, mientras más razonan y mientras más se ponen a analizar los detalles de cada una de las posibles variantes de qué dijo A, nos damos cuenta que hay algún problema, ¿no? ¿Y por qué existen estos problemas? Digo, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en si todas estas variantes de lo que dice A dicen o no lo mismo? Y bueno, porque el lenguaje en el que estamos usando, el lenguaje que estamos usando para describir nuestros problemas, tiene ciertas ambigüedades, ¿no? Ciertas cosas que son intrínsecamente confusas, si uno lo quisiese poner en otros términos, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos clásicos de ambigüedades, ¿no? Consideremos, por ejemplo, las siguientes oraciones. Marco Polo arregló su barco rápido antes de partir. ¿Qué fue lo que hizo Marco Polo? ¿Arregló su barco, que es rápido, antes de partir, o arregló de manera rápida su barco antes de partir, ¿no? ¿Cuál de las dos captura exactamente lo que dice el punto 1, ¿no? O consideremos, si uno quisiese más, todavía el punto 2, ¿no? Donde decimos, Marcos se encontró con su padre para calmar su preocupación. ¿La preocupación de quién? ¿No? O sea, Marco Polo se encuentra con su padre, que estaba muy preocupado, para calmarlo, o Marco Polo, que estaba muy preocupado, se encuentra con su padre para calmarse, ¿no? ¿Quién es el que está preocupado ahí? ¿No? ¿Y a qué vamos con todo esto? ¿No? O, como diría el famoso He-Man al final de cada una de sus apariciones en He-Man y los Amos del Universo. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Qué nos tenemos que llevar? Que el uso de lenguajes ambiguos, ¿no? Como el castellano, es bastante problemático a la hora de razonar. ¿Por qué es problemático? Y bueno, claramente, si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué estamos diciendo, ¿cómo vamos a poder empezar a sacar conclusiones acerca de lo que decimos? ¿No? ¿Qué hacemos entonces? ¿O cuál es la solución? Y bueno, nos creamos un lenguaje formal para hablar lógicamente, de manera precisa y sin ambigüedades. Y ya van a ver más adelante en sus carreras qué es un lenguaje formal. Créanme que esos existen y en muchos casos les van a resultar súper naturales. Por ahora solo vamos a introducir el lenguaje formal que vamos a utilizar. Y este lenguaje va a ser muy simple, ¿no? O sea, no es como decir, bueno, ahora me tengo que aprender inglés, o ahora me tengo que aprender francés, o ahora me tengo que aprender ruso. Va a ser algo mucho más fácil de aprender, en particular porque se empieza a construir, ¿no? A partir de letras del abecedario, las cuales, las letras del abecedario, ¿no? A, B, C, D, etcétera, las cuales nosotros vamos a llamar símbolos de proposición. Y estos símbolos de proposición nosotros los vamos a combinar, ¿no? De manera incremental, usando los siguientes conectivos lógicos o conectores lógicos, ¿no? Vamos a tener uno muy particular que se va a llamar negación y se va a escribir de esta manera, ¿no? Como aparece en la columna de la derecha. Vamos a tener otro muy particular que se llama conjunción o también se llama y que es este bonetito que aparece ahí. Otro que se llama disyunción, también llamado o, y es esta B corta. Otro que se llama implicación, también implica, y es esta flechita que apunta hacia la derecha. Y otro que se llama implicación o sí, solo sí, y que es esta flechita que va en dos sentidos, ¿no? Y ahora, bueno, como en todo lenguaje, vamos a tener que ciertos arreglos de letras del abecedario, símbolos de proposición y conectores lógicos son válidos
y que otros no. Fíjense que en el castellano también pasa lo mismo. Uno tiene sus oraciones estructuradas en sujeto y predicado, el sujeto va antes del predicado y demás, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen estas cosas? Bueno, que tenemos oraciones en castellano que son gramaticalmente correctas y otras que son gramaticalmente incorrectas o que carecen de sentido. ¿Cuáles van a ser entonces las reglas, ¿no?, que nos van a permitir combinar nuestros símbolos de proposición con sus conectores lógicos en lo que vamos a llamar fórmulas? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las reglas gramaticales que ordenan nuestro lenguaje formal? Y bueno, son súper simples, son 6 reglas. La primera nos dice que todo símbolo de proposición es una fórmula, ¿no? Entonces, si nosotros nos encontramos con un símbolo de proposición solo, vamos a llamarlo también fórmula. También nos dice que si tenemos una fórmula y le agregamos el símbolo de la negación adelante, eso va a dar lugar a una nueva fórmula. Que agregar un símbolo de conjunción entre dos cosas que ya sean fórmulas da lugar a una nueva fórmula. Pasa lo mismo con el símbolo de disyunción, lo mismo con el símbolo de implicación y lo mismo con el símbolo de biimplicación. Entonces, siempre que agreguemos cualquiera de estos símbolos entre dos cosas que sean fórmulas, lo que obtenemos va a ser también una fórmula. Y también vamos a fijar como criterio que cualquier cosa que no obedezca las reglas de la 1 a la 6 no va a ser una fórmula. Algunos ejemplos. ¿Qué son fórmulas? Por ejemplo, la disyunción de la negación de A y B con A y la negación de B, eso va a ser una fórmula. O, por ejemplo, la conjunción de no A implica B con A implica no B. A sí, solo sí, no B, también va a ser una fórmula. No A sí, solo sí, no B, va a ser también una fórmula. O, como dice el caso 5, no A o B y no A o B, también va a ser una fórmula. ¿Qué cosas no van a ser fórmula? Por ejemplo, la negación de A seguido por un símbolo de conjunción y nada más. B y A seguido de no B, tampoco va a ser una fórmula. El símbolo de pesos o B tampoco va a ser una fórmula. Y bueno, otros casos como el que aparece en 4 o en 5 tampoco van a ser fórmulas. Y obviamente la pregunta que uno se podría hacer acá es ¿por qué hay cosas que son fórmulas y por qué hay cosas que no son fórmulas? Y bueno, las cosas que son fórmulas porque obedecen nuestras reglas gramaticales, ¿no? Y vamos a ver en qué sentido obedecen nuestras reglas gramaticales. Tomemos por ejemplo, no A implica B y A implica no B. Fíjense que acá aparecen unos símbolos de paréntesis. Estos símbolos son auxiliares y ya van a ver que cumplen un rol secundario, ¿no? Acá solo nos están ayudando a delimitar cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esto es una fórmula? ¿No? Bueno, cuando uno se pone a ver el conector principal, o lo que se llama conector principal, lo que está al medio en este caso, es un conector lógico, ¿no? Es nuestro conector lógico de conjunción. ¿Qué nos dicen entonces nuestras reglas gramaticales? Yo puedo poner un símbolo de conjunción entre dos cosas que sean fórmulas, ¿no? Entonces, en este caso nos tendríamos que fijar que lo que está a la izquierda del símbolo de conjunción sea una fórmula. Y bueno, y ahí uno dice, ¿qué está pasando a la izquierda de esta conjunción? Bueno, tengo una implicación, ¿no? Tengo un nuevo conector lógico que es una implicación. Y de vuelta, nuestra regla de implicación nos dice,
vos podés poner una implicación o vos podés poner un símbolo de implicación solo entre dos cosas que sean fórmulas. Entonces ahí nos fijamos que está a la izquierda de nuestro símbolo de implicación y encontramos que tenemos un no. Y bueno, tenemos un no, el no también es un conector lógico, la regla del no nos dice, vos podés poner un no adelante de algo que sea una fórmula. Y bueno, y en este caso lo que está delante del no es un símbolo de proposición, es nuestra A. ¿Y qué sabemos de todos los símbolos de proposición? Bueno, los símbolos de proposición son fórmulas. Entonces sabemos que lo que está a la izquierda del no es una fórmula y por lo tanto lo que está a la derecha de la implicación, a la izquierda, perdón, de la implicación también es una fórmula. Y ahora, si nos fijamos qué es lo que está a la derecha de la implicación, y bueno, a la derecha de la implicación tenemos un símbolo de proposición. Entonces, todo símbolo de proposición es una fórmula. Lo que está a la izquierda de la implicación y lo que está a la derecha de la implicación son fórmulas. Por lo tanto, podemos poner un símbolo de implicación al medio y eso nos da una fórmula también. Entonces, hasta acá todo bien. Veamos qué pasa ahora con lo que está a la derecha de nuestro símbolo de conjunción. Deberíamos ver, en este caso, que también obtenemos una fórmula. Y bueno, fíjense que siguiendo el mismo razonamiento uno obtiene una implicación. Tenemos que ver qué es lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha claramente es una fórmula. A la izquierda, perdón, a la derecha de nuestra implicación ahora tenemos una negación, entonces deberíamos ver qué pasa a la derecha de esa negación. Bueno, a la derecha de nuestra negación tenemos una fórmula, por lo tanto a la derecha de nuestra implicación tenemos una fórmula, por lo tanto lo que está a la derecha de la conjunción también es una fórmula. Y en este caso obtuvimos que esta expresión particular obedece nuestras reglas gramaticales y por lo tanto es una fórmula, ¿no? Listo. No hay mucho más para discutir en este caso. ¿Qué pasa ahora con las cosas que no son fórmulas? Y bueno, dijimos, algo no va a ser una fórmula si no obedece nuestras reglas gramaticales. Veamos esto con un ejemplo. ¿Qué pasa con un no a seguido de un símbolo de conjunción? En este caso uno podría decir, bueno, yo sé que puedo poner un símbolo de conjunción entre dos cosas que sean fórmulas. Entonces me voy a fijar qué pasa a la izquierda del símbolo de conjunción. Y a la izquierda del símbolo de conjunción me encuentro con una negación. Entonces tendría que ver qué pasa a la derecha de ese símbolo de negación. Me encuentro con un símbolo de proposición. Ese símbolo de proposición es una fórmula. Por lo tanto, la negación es por lo tanto, agregarle un símbolo de negación por delante de esa fórmula va a ser una fórmula y por lo tanto lo que está a la izquierda de nuestro símbolo de conjunción es una fórmula. Sin embargo, ahora cuando nos vamos a ver qué es lo que pasa a la derecha de este símbolo de conjunción, se nos rompe, ¿no? O sea, no tenemos reglas gramaticales que me permitan seguir analizando si lo que está a la izquierda cumple o no con las reglas gramaticales, ¿no? Y en este caso, entonces, ¿qué tenemos? Una expresión que no obedece nuestras reglas gramaticales. Y como no obedece nuestras reglas gramaticales, no es una fórmula. Pero bueno, ya medio como que nos fuimos un poquito en ejemplo, vamos a tratar de resumir y cerrar esta presentación. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? ¿No? Analizamos un poco las características principales de los acertijos lógicos que se encuentran en la isla de los caballeros y los mentirosos de Smulien. Nos dimos cuenta al analizar estos acertijos y sus características que, bueno, hay que tener un poco de cuidado con ciertas ambigüedades, ¿no? En el castellano, que era el lenguaje que veníamos usando.
y dijimos, bueno, mira, estas ambigüedades son problemáticas a la hora de razonar, porque si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué estamos diciendo, claramente no vamos a poder obtener conclusiones de manera lógica, o se nos va a hacer mucho más difícil razonar de manera lógica. Y en base a todas estas ambigüedades, ¿no? O en base a estas ambigüedades, decidimos, bueno, mira, paremos con el castellano y construyámonos un lenguaje formal nuevo. Y este lenguaje formal todavía nos va a parecer un poco extraño, ya vamos a ver que no lo es tanto. De hecho, todos ustedes que van a encontrar o que van a estudiar computación se van a encontrar con lenguajes formales todo el tiempo, ¿no? Los lenguajes de programación son justamente lenguajes formales y de hecho este lenguaje formal particular que estamos viendo ahora, este lenguaje lógico, es un subconjunto de las cosas que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando programan, ¿no? Pero bueno, en las próximas entregas también vamos a ver cómo les podemos asignar valores de verdad a las fórmulas de nuestro lenguaje formal y cómo podemos usar estas fórmulas y valores de verdad para resolver acertijos lógicos. Pero quizás ahora ya nos estamos adelantando demasiado. Se ha extendido también un poco esta presentación. Vamos a cortar ahora y vamos a retomar más adelante.